En un rincón olvidado de la sierra, más allá de montañas envueltas en neblina perpetua, existía un lugar llamado Los Oquedales, un pueblo que había sido borrado del mapa y de la historia. No había registro alguno de su desaparición, solo susurros en el aire sobre un grito que desgarró el cielo una noche sin luna y que resonó por generaciones. Los pastores y cazadores que se acercaban a los límites del valle decían que allí no solo se escuchaban ecos, sino que el lugar mismo parecía tener vida. Las sombras no se comportaban como deberían, se estiraban hacia ti aunque el sol estuviera detrás, y las piedras de las calles susurraban nombres que nunca habías escuchado, pero que parecían pertenecer a ti. Nadie osaba entrar, no porque no quisieran, sino porque algo en el aire te impedía dar un paso más. Pero Los Oquedales no necesitaba que entraran. Desde hacía décadas, algo se estaba filtrando, una mancha que devoraba más terreno con cada grito que resonaba por el valle. El pueblo no estaba vacío. Lo que quedaba allí era algo más antiguo y terrible que la tragedia de su desaparición. Los ecos no eran meros sonidos, eran presencias vivas, fragmentos de lo que había quedado atrapado entre las grietas de la realidad. Las casas estaban en un estado de descomposición imposible. Las paredes parecían húmedas, pero no era agua lo que goteaba, eran finas hebras de sangre seca que parecían palpitar al tocarlas. En el centro del pueblo había un pozo antiguo, y de él surgían vapores oscuros que formaban figuras humanas al mezclarse con la niebla. Pero esas figuras no tenían ojos ni bocas, solo grietas que se abrían y cerraban como si intentaran hablar. Caminando por las calles, podías escuchar pasos que no eran tuyos, risas infantiles que terminaban en gritos y, a veces, un murmullo colectivo que parecía provenir de las paredes mismas. Si permanecías demasiado tiempo, podías notar que los ecos te imitaban, tus movimientos, tus palabras, tus pensamientos, pero nunca a la perfección. Siempre había algo ligeramente fuera de lugar, como si estuvieran probando cómo era ser tú. Los archivos recuperados de antiguos exploradores mencionaban a una entidad llamada Morranta, a quien el culto que vivía en Los Oquedales rendía culto. Se decía que Morranta no era un dios ni un demonio, sino algo más primitivo y hambriento. La voz infinita, como la llamaban, prometía la inmortalidad a cambio de servirla, pero lo que entregaba era algo peor, una eternidad atrapada en su canto, despojado de forma y voluntad, convertido en un eco consciente. Los habitantes del pueblo habían realizado un ritual para convocarla, un rito que incluía el sacrificio de cada alma viviente del lugar. El ritual salió mal. En lugar de fusionarse con Morranta, quedaron atrapados en una fractura entre dimensiones. Su hambre, su dolor y su desesperación quedaron impregnados en el lugar, y Los Oquedales se convirtió en su jaula. Cuando un grupo de exploradores ingresó al pueblo, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Al principio, solo notaron el ambiente pesado y el extraño comportamiento de las sombras. Luego, uno de ellos tropezó con una grieta en el suelo que no debería estar allí. La grieta era profunda, pero no mostraba tierra ni piedra en su interior. Era como mirar a través de un cristal roto hacia un mundo donde la realidad había sido desfigurada. En su interior se veían formas que no se podían describir con palabras, estructuras que se retorcían sobre sí mismas, figuras humanoides con rostros que parecían hechos de carne desgarrada y voces que salían en un idioma que no existía. Uno por uno, los exploradores comenzaron a desaparecer. Primero los oías gritar, pero luego el grito se alargaba, transformándose en un eco que se unía a los otros. Cuando el último explorador cayó al suelo, supo lo que le esperaba. No morimos aquí, murmuró antes de ser arrastrado a una grieta que se abrió bajo él. Nos convertimos en ello. Los límites del pueblo se expandieron. Las grietas comenzaron a aparecer en lugares lejanos, en los sótanos de casas vecinas, en los espejos de familias inocentes, en las montañas que parecían vigilar el valle. Y con las grietas llegaron los ecos. Ahora, ya no eran solo sonidos. Los ecos se materializaban, tomando formas humanas imperfectas. No caminaban, sino que flotaban torpemente, sus cuerpos fragmentados y sus rostros perpetuamente abiertos en un grito silencioso. Si te atrapaban, te absorbían, y tu esencia se convertía en otro eco. En las aldeas vecinas, las personas comenzaron a escuchar voces que conocían secretos de su pasado. Las grietas se abrían en sus paredes y de ellas surgían tentáculos oscuros que latían al ritmo de su miedo. Nadie podía escapar. Una noche, los ecos comenzaron a fusionarse. Un grito colectivo estremeció la tierra, y las grietas se abrieron por todo el valle. Morranta se manifestaba, pero no como una entidad física. Era un abismo viviente, una forma intangible que devoraba todo lo que tocaba. Los Oquedales no era solo un pueblo, era una herida abierta en la realidad misma, y su hambre no tenía límites. El mundo entero comenzó a escuchar los gritos, y nadie estaba a salvo.